también a los conectados. Seguimos un día más con nuestro curso, ya antes del parón de Semana Santa y de Pascua. Y en el día de hoy pues tenemos un tema que nos atañe a todos y que nos preocupa porque es muy actual, la libertad religiosa. Antes de presentar a nuestras ponentes, como siempre empezamos con la palabra de Dios. Hoy he escogido un pasaje muy breve que a todos nos suena, de Lucas 12. Cuando os lleven a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no os preocupéis por cómo tenéis que defenderos o qué tenéis que decir, porque en el momento en que hayáis de hablar, el Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. Pasaje breve, pero que nos recuerda que desde el minuto 1 los cristianos, como nuestro mismo Señor, pues hemos sido perseguidos y vamos a ser perseguidos, ¿no? Para hablar de este tema de la libertad religiosa y presentar su informe de la libertad religiosa, tenemos hoy a María García, presidenta, y a Ana Blanco, vicepresidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Fundado, les preguntaba ahora, hace 20 años ya, sobre todo porque, aunque hay otras instituciones que defienden un poquito están un poco alerta contra el antisemitismo, la islamofobia, pero a los cristianos muchas veces nos dejan de lado, ¿verdad? Y pues fundado un poco con este fin de que tampoco nos olviden, sin olvidar a los demás, tampoco nosotros, pero que no nos olviden a los cristianos tampoco y a las persecuciones que sufrimos. Publican, como ahora dirán ellas, un informe sobre la libertad religiosa muy importante y muy completo, pero no quiero comerles su tiempo ni su conferencia. Así que nada, María, Ana, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro centro ecuménico de la diócesis y os escuchamos con alegría. Muchas gracias a ti, Aitor, por la presentación y bueno, por la invitación. Y bueno, ya ha contado un poco Aitor quiénes somos. Somos una asociación que llevamos 20 años defendiendo la libertad religiosa de todas las personas. ¿Se me escucha bien? Vale. Y bueno, llevamos realizando este informe de ataques a la libertad religiosa en España 13 años. Y bueno, este informe lo utilizan como fuente otras instituciones como la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que realiza un informe de libertad religiosa de todo el mundo y bueno, en el caso de España, una de las fuentes que utiliza nuestro informe, también los casos que son delitos de odio lo enviamos al informe delitos de odio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OCE. De hecho, justo hoy estaba mandando los casos de 2025 para este informe. Y bueno, realizamos otros informes de la materia, luego hablaremos de alguno. Actividades de formación como esta, también bueno, cuando hay quejas de una vulneración del derecho a la libertad religiosa, pues intentamos canalizarlas, pues bien sea acompañando a denunciar a las distintas comisarías de delitos de odio que hay o poniendo en contacto con las personas que pueden denunciar, etcétera. Nosotros como tal no llevamos las denuncias porque no tenemos un equipo de abogados, pero bueno, sí que ayudamos si hay un caso de este tipo, pues a dar ese apoyo para denunciar, digamos. Y también formamos parte de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional contra los Delitos de Odio que bueno, lleva a cabo el Ministerio del Interior. Este plan bueno, tiene unos grupos, unas asociaciones que son organizaciones asesoras de muchos tipos de delitos de odio. Y bueno, había grupos, como decía Aitor, justamente hay asociaciones de antisemitismo, hay asociaciones de islamofobia, pero nadie pues defendía la cristianofobia, que vemos que está viendo. Es verdad que nuestro informe es de todas las religiones, pero veíamos que en muchas instituciones no se estaba dando ese apoyo o se estaba hablando de la cristianofobia que existe. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, luego comentaré un poco,
en las instituciones internacionales. En la Unión Europea no existe un relator especial de cristianofobia, cuando sí existe de islamofobia y de antisemitismo. Pasa lo mismo en la OCE, en la organización que he comentado antes, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Pasa lo mismo en la ONU. Entonces, es curioso cuando vemos que sí que hay muchos ataques. Y bueno, a la hora de realizar este informe anual de ataques a la libertad religiosa en España y otros informes, contamos con un consejo asesor que está formado por catedráticos de Derecho, profesores, periodistas especializados en libertad religiosa, abogados también, que nos dicen un poco, pues eso, si los casos tienen que entrar, si no, el lugar donde tienen que entrar, porque bueno, ya ahora verán que dividimos el informe en 5 apartados. No recibimos ninguna ayuda pública, solo nos financiamos con donaciones particulares. Es más, yo soy la única persona que trabaja laboralmente y recientemente en el observatorio. Ana y otra mucha gente que nos ayuda a realizar el informe son todos voluntarios. Y bueno, el informe, el último que tenemos publicado es el de 2024, ahora estamos trabajando en el de 2025, pero sí que traemos casos de los últimos años, sobre todo 2024, 2025 y 2026, y un poco la evolución de los últimos años para que se vea un poco por qué está aumentando y bueno, qué ha pasado en los últimos años, digamos. Entonces, bueno, como lo tengo aquí, estos son el gráfico de los ataques a la libertad religiosa de los últimos años, desde 2019 a 2024. Hemos cogido 2019 porque, bueno, en 2020 todos nos acordamos de que fue la pandemia y que parecía ser que no iba a haber ataques a la libertad religiosa porque estábamos todos encerraditos en casa. Pues no, todo lo contrario. Porque, bueno, hubo muchas medidas que eran ilógicas. Por ejemplo, en Melilla se cerraron las mezquitas los viernes, las sinagogas los sábados y las iglesias los domingos, cuando, por ejemplo, las tiendas estaban abiertas. O medidas como 10 personas en una catedral, aforo máximo 10 personas en una catedral, pero en un centro comercial podían entrar 100 personas. Cosas así que no tenían mucho sentido y todo eso lo metimos como ataques a la libertad religiosa. O, por ejemplo, ir la policía a cancelar misas que se estaban realizando en una casa de sacerdotes en la azotea, aquí, ¿no? Abierto. Aquí, yo creo, ¿no? En Madrid hubo algunos casos, no sé si justo fue aquí. Sí, sí, aquí hubo un caso, sí. Entonces, bueno, pues justo en 2020 subió muchísimo y aquí tenemos un gráfico de los ataques por confesiones. Vemos que la católica es la más atacada, es verdad que, bueno, la mayoría de la población es católica, pero también vemos que hay muchos ataques que pasan desapercibidos. Nosotros siempre decimos que el informe es como la foto, porque nos llegan a lo mejor ataques en un medio de comunicación, a veces salen en medios de comunicación locales que se enteran los del pueblo y poco más, otras veces nos lo envía, sí, medios así, o nos lo envía una persona. Sabemos que hay mucho más ataques de los que aparecen en el informe, porque a veces nos lo envían voluntarios o seguidores, personas que nos siguen en redes sociales y tal, de, mira, han pintado mi parroquia, no ha salido en ningún sitio. Y claro, siempre decimos que el informe lo hacemos entre todos porque si no nos envían esos casos no los podemos meter. Siempre pedimos para meter los casos en los informes una prueba. Sea una noticia, sea una foto, sea una denuncia sin los datos personales. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que en ese gráfico no aparecen porque solo llevan pasándonos los casos desde 2024, ellos denuncian todos los casos, están súper concienciados con ello y siempre ellos nos van enviando, bueno, cuando pasan unos meses del ataque, todos los ataques con las denuncias. Y luego también, además, en el informe revisamos los diarios de sesiones de Congreso, Senado y Parlamentos autonómicos, porque desgraciadamente nuestros políticos atacan bastante la libertad religiosa. Y bueno, pues aquí eso, un poco la comparativa de todas las religiones. Como decía, la católica es la más atacada y vemos cómo desde el 7 de octubre de 2023 pues los ataques a judíos desgraciadamente han subido muchísimo.
En 2022 solo contábamos con 3 y desde 2023, mira, 21, 29, al final les están atacando por un conflicto que está a cientos de kilómetros, pero bueno, por ser judíos, porque muchas veces, es verdad que solo metemos los casos que son por religión, aunque a veces la línea es muy fina, pero hemos tenido casos, luego veréis, de ponerle a un judío en la puerta de su casa, judío asesino, judío perro. Entonces, cosas que ellos no tienen nada que ver con el conflicto o con la guerra y les está pasando en su casa. Y sí, parece que estamos volviendo, pues eso, a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto. Porque bueno, es como señalarles también. Mira que aquí en tu barrio o aquí en tu bloque hay un judío. Y bueno, como decía antes, 2 de cada 3 casos son contra cristianos y esto no lo vemos solo en España. Según informes que nos llegan de otros países, por ejemplo, hay un observatorio de intolerancia y discriminación contra cristianos con sede en Viena que recoge datos de toda Europa. Y ellos han recogido que en todo 2025 ha habido 2.211 delitos de odio contra cristianos en Europa. En enero de 2026, 29 y en febrero de 2026, 34, que no es poca cosa. Y bueno, pues vamos a comentar un poco el primer apartado del informe de ataques a la libertad religiosa, que son la violencia física contra creyentes. Entonces, bueno, paso la palabra a Ana, que va a comentar los últimos casos que hemos tenido. Aquí en la fotografía que se muestra aparecen las 2 primeras víctimas. Las 2 primeras víctimas mortales que se han registrado contra cristianos, ¿no? El señor que ven a la derecha, no sé si lo recuerdan, fue asesinado en el año 2023. El sacristán Diego Valencia, que fue asesinado por un yihadista y fue la primera víctima mortal, ¿no? Nosotros presentamos este caso como un delito de odio contra cristianos, pero desde el Ministerio del Interior y desde las fuentes judiciales lo enfocaron desde el punto de vista de que este era un caso de yihadismo, de terrorismo, ¿no? Con lo cual, si ustedes miran las estadísticas del Ministerio del Interior, pues no verán que ha habido un delito y un asesinato contra un cristiano, porque va a quedar oculto dentro del apartado terrorista, ¿no? El segundo caso que tenemos con resultado de muerte es el asesinato del fraile en Gilet, donde además hubo otros 7 franciscanos heridos, ¿vale? Entonces, los casos de violencia física contra creyentes pudieran parecer que no son muchos, porque en el año 2023 registramos 3 casos, en el año 2024 registramos 6 casos, pero es que solamente un caso ya es mucho, porque nadie debería morir por tener una creencia religiosa, ¿vale? Entonces, en el año 2024, aparte del asesinato del fraile de Gilet y estos 7 franciscanos heridos, pues nos encontramos, por ejemplo, un ataque en la Javierada, en esta peregrinación que se hace a San Javier, donde jóvenes de ideología berchale asaltaron y acosaron a los peregrinos, muchos de ellos que eran menores, ¿no? Con insultos vejatorios. Intentaron forzar la cerradura arrojando bengalas y piedras del sitio donde se estaban alojando y ellos mismos alertaron a la policía y la policía dijo que no iba a hacer nada. Eran jóvenes de aquí de la diócesis de Madrid, además, que conocemos al sacerdote que iba con ellos. Luego una mujer también apuntó con una pistola a unos testigos de Jehová en Talavera de la Reina diciéndoles que si no os vais os pego un tiro y os mato. También nos hemos encontrado a una manifestante pro-palestina en el centro de Madrid que llevaba una camiseta con el 7 de octubre, con estos atentados, y que insultó y agredió a una mujer, pero en pleno centro de Madrid. También un ciudadano israelí que estaba paseando por Barcelona fue
en cierto modo reconocido porque llevaba lo que es la kipá, saben lo que es el gorro que llevan los judíos, y por ese motivo pues fue atacado por varios hombres de origen árabe. Y por último, unos musulmanes pegaron puñetazos y también golpearon con un palo a cristianos coptos que estaban o eran usuarios de un centro de menores, ¿no? Entonces, como vemos, los ataques son bastante agresivos. En el año 2025 también hemos tenido 5 ataques, 2 de ellos contra testigos de Jehová. En un caso, un hombre pegó a un testigo de Jehová en Salamanca y le insultó mientras tiraba al suelo pues todos los puestos de información que ellos suelen tener cuando están pues informando acerca de su ideología. Luego, otro hombre persiguió a testigos de Jehová con un cuchillo en Tui, Pontevedra. Aquí en Madrid intentaron quemar la sinagoga, pero como no pudieron, fueron a un restaurante kosher que estaba al lado, pero tampoco pudieron llevar a cabo este ataque porque fueron descubiertos antes, cuando lo estaban empezando a hacer, ¿no? Luego un hombre agredió con una navaja a una persona y amenazó a todos los presentes en una mezquita de Valencia, y también en la Catedral de Valencia un hombre agredió a un sacristán y a varios feligreses durante la misa, ¿no? Entonces podemos decir que 5 casos, por ejemplo, en el año 2005, como decíamos antes, son pocos, pero es que hay muchos que desconocemos. O sea, yo personalmente conozco algún caso que no se ha denunciado, que no ha quedado registrado en ningún sitio y en el que un sacerdote, estando dentro de la iglesia, pues ha estado a punto de ser agredido, ¿no? Como consecuencia, ¿qué es lo que está pasando? Pues que muchas iglesias y muchos lugares de culto, no solamente iglesias católicas, sino también evangélicas, las sinagogas, por supuesto, se están dotando de medidas de seguridad alternativas, están poniendo alarmas pues para prevenir todo este tipo de ataques. Luego, esto sí que es un sensor que nos muestra un poco la situación en la que estamos, ¿no? Y cómo las cosas pues están un poco radicalizando. ¿Vale? Bueno, seguimos con los ataques a lugares de culto y símbolos religiosos. Como ven, bueno, en el 2019 hubo un pico, luego parecía que la tendencia de estos ataques disminuía, pero hemos visto que ya desde el 2021 la tendencia es alcista de nuevo. 2023 versus 2024 pues ha aumentado un 12%. ¿Y qué es lo que incluye este tipo de agresión? Pues pintadas, destrozos de imágenes sagradas, incendios, profanaciones, ¿no? Y esto amenaza o afecta de manera directa no solamente al espacio físico, ¿no?, de culto, sino también al derecho de las comunidades religiosas a manifestar públicamente su fe, ¿no? Y aunque la mayor parte de los ataques se han dirigido contra templos católicos, es verdad que también otros credos se están viendo afectados, ¿no? Entonces les hemos traído una serie de fotografías de los distintos ataques, porque yo creo que es cuando alguien tiene una foto y ve visualmente lo que está pasando, pues es más consciente de la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no? Aquí les presentamos del 2024 3 casos de ataques a lugares de culto donde han aparecido estas pintadas. El primero de ellos es de... Sí, 3 pintadas. Sí, las juventudes de la CUP vandalizaron una iglesia histórica en Barcelona. Sí, pero estas 3 son las 3 de la misma parroquia de Pamplona. Uh-huh. La de la CUP no está. Vale. Bueno, es verdad, sí. Aquí pueden ver los textos, ¿no? O las pintadas y el matiz que tienen, ¿no? Con los rosarios me hago bolas chinas, la única iglesia que ilumina es la que arde, los cristianos a los leones, contra el clero motosierra, ¿vale? Tenemos otros ataques a lugares de culto, como el incendio en el convento de las Concepcionistas de Cuenca, donde iban a empezar la misa y había religiosas y laicos dentro. A la derecha tenemos una foto, es un fotograma de un vídeo que pueden ver en nuestra página web, donde 2 jóvenes entran en una iglesia y profanan, no solamente se comen las formas, sino que además suben en el ambón y empiezan a mofarse, ¿no?, de todo lo que es la liturgia, ¿no? Y además lo cuelgan en las redes sociales y, por supuesto, lo comparten, ¿no? Hay otros ataques sobre los que no tenemos documentación gráfica, pero que sí son especialmente ofensivos, ¿no? Como unas personas que mantuvieron relaciones sexuales en el altar de una iglesia y también lo grabaron y lo difundieron ese vídeo por las redes, o multitud de profanaciones, ¿no? En el 2025
tenemos ahí la iglesia de San Miguel de Jerez, que sufre 2 incendios casi consecutivos, y luego tenemos una vandalización en la parroquia de Santos Juan y Pablo de San Fernando de Henares, que fue vandalizada unos días después de que nosotros presentáramos allí el informe sobre ataques a la libertad religiosa, ¿no? También en el 2025 lo que hemos observado es que ha habido muchas profanaciones, ¿no? Como por ejemplo la del sagrario de la iglesia de Arroyo de la Encomienda en Valladolid, la profanación de una iglesia en Lérida, en la capilla del Hospital de Henares, también robaron las formas consagradas en la capilla del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, robaron el sagrario en el Hospital de Rosell de Cartagena, también profanaron el monasterio de la Santa Espina en Valladolid, que esto tuvo mucha difusión mediática, y luego ha habido 2 casos con magrebíes. En un caso robó un Belén, hubo una amenaza y trató de agredir a varias personas en una iglesia de Málaga, y luego pues fue detenido un magrebí por prender fuego a una parroquia en Albuñol, en Granada, ¿no? Y un caso del año 2026 que también duele especialmente, este se produjo en Echarri Aranaz, en Navarra, donde desconocidos pues volvieron a atacar el convento de las religiosas de la Inmaculada Concepción, arremetiendo contra la puerta de acceso con patadas, y además, si ven ahí, hay un cono que incrustaron contra los cristales, ¿no? Aquí estaban reunidas monjitas bastante mayores, que además estaban velando el cadáver de otra que estaba fallecida, ¿no? Entonces, bueno, ellos tenían mucho miedo, y entonces el ayuntamiento, con 10 concejales de Bildu, aseguró al único concejal, no Abertzale, y que denunció el tema, bueno, que era cosa de críos borrachos y que no iban a tomar ningún tipo de medidas, ¿no? Más fotos. Otra cosa que se vandaliza son los cementerios, ¿vale? Hemos encontrado muchísimos. En el 2024 tienen ahí el destrozo de, de lápidas y cruces en el cementerio de Sevilla, pero también ha habido en Murcia, en León y en Cantabria. En el 2025 el Belén de San Lorenzo del Escorial también fue vandalizado, todas las figuras fueron quebradas. Y en el año, y recientemente también se quemó un Belén en el municipio de Málaga, ¿no? De hecho, sacamos un pequeño reporte con todos los incidentes que había habido en épocas de Navidad contra los belenes, ¿no? Las cruces es otra cosa, o es otro ataque bastante típico, ¿no? Hay un movimiento que lo que pretende es quitar las cruces de los espacios públicos. Tenemos ahí el caso de Eneda, en La Coruña, en el que el PP votó a favor de la retirada de esta cruz, y el de la derecha se dio en el Goibar, pero esta fue por vandalismo, ¿no? Hay muchos casos de retiradas de cruces, o por lo menos intentos de retiradas de cruces. Otro caso que tenemos contra ataques a lugares de culto y símbolos religiosos, pues es este ataque a una iglesia evangélica en la que se colocaron pegatinas que pone "fuera sionistas de nuestros barrios", y en el que aparece el símbolo nazi, y simplemente entendemos que es porque el logotipo de esta iglesia evangélica tenía una estrella de David. ¿Vale? Tenemos también ataques, como hemos dicho antes, a sinagogas. Tenemos el caso del cartel de la sinagoga en Barcelona, que fue vandalizado y pusieron una pegatina con criminales de guerra que no son bienvenidos, con la bandera del Estado de Israel. Tenemos que tener en cuenta lo que decía María antes, ¿no? Que los judíos que viven en España viven muy lejos y muy apartados de lo que es Israel. La guerra es entre el Estado de Israel, que tiene un 20% de población musulmana, entre otras cosas, ¿no? Y ellos pues son ciudadanos españoles en la mayor parte de los casos, o gente que vive aquí y que no está ligada con un conflicto político, sino que simplemente pues creen en esa religión, en la religión judía, y por eso ya son señalados y son identificados de la misma manera que si fuera el Estado de Israel, ¿no? También en Oviedo apareció una pintada, como pueden ver ahí, pues con el tema del genocidio, ¿no? Hemos traído también 2 casos de mezquitas que tampoco se libran, ¿no?, de ser atacadas. Tenemos unas pintadas nazis en la mezquita de Esquivias, y también un incendio en la mezquita de Piera en Barcelona.
Otra tipología de ataques que registramos en nuestro informe son las vejaciones a creyentes, ¿no? Vemos también una tendencia alcista. Es verdad que en el año 2024 ha habido 2 casos menos, hemos registrado 2 casos menos, pero vamos, la tendencia también es al alta. ¿Y qué entendemos por vejaciones a creyentes? Pues son aquellos casos en los que hay agresiones verbales, intimidaciones o acoso contra personas simplemente por el hecho de manifestar su fe, ¿no? Principalmente fueron atacados los católicos con 19 casos, pero también hay 6 contra testigos de Jehová, 4 contra judíos y 1 contra musulmanes, ¿no? El origen de los ataques es variado, pues pueden ser las redes, pueden ser los medios de comunicación, pueden ser agresiones directas, y el tono de agresividad, lo que estamos viendo es que se está endureciendo año a año. Vale. Les presentamos aquí unos casos. El primero de ellos es el delito de odio contra el padre Góngora. El padre Góngora era uno de los miembros de la tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria de la sacristía de la Vendée, y bueno, alguien publicó su rostro en las redes con el título de que su cara definía pederastia, vicio y degeneración, y aparte ponía un mensaje, no sé si desde ahí lo pueden ver, ¿no?, que el mejor cura debería estar colgado como una bombilla boca abajo y con las tripas ardiendo. ¿Vale? Sí. A la derecha tenemos una viñeta contra obispos, también haciendo mención al tema de la pederastia. Esto pasó en el 2025. Esto con respecto a los católicos, pero también tenemos ataques contra judíos, ¿no? Les hemos traído estos 2 casos que son del año 2025. En uno, como pueden ver, pues nada, se dio en un vuelo de Iberia, donde iban ciudadanos judíos que comen comida kosher, que es una comida especial, específica para ellos, y les sirvieron la bandeja con una pegatina que ponía Free Palestine, ¿vale? La foto de la derecha se corresponde con unos mensajes que recibieron 600 alumnos de una universidad privada de Madrid, que eran judíos, o sea que alguien se dedicó a imprimir pues estas hojas y a repartirlas entre los judíos de la universidad. Pero no solamente esto, ¿no? Hemos observado que en el 2024, por ejemplo, sí que hubo muchos artículos referentes al ambiente opresivo que sufrían estos alumnos judíos en la universidad, donde por llevar una estrella de David eran escupidos, eran insultados y eran vejados, ¿no? Y un caso que ha sucedido recientemente, no sé si lo han oído, en el año 2026, es que 3 ancianas iban acompañadas de una persona que era cristiana, católica, pero bueno, cristiana porque llevaba una cruz. Estaban visitando el Museo Reina Sofía y pues como llevaban alguna estrella de David colgada y llevaba algún símbolo que no, por el cual se sabía que estas personas eran judías, pues fueron echadas del propio museo porque a la gente le molestaba, ¿no? Entonces fue el vigilante de seguridad con un tono un poco fuerte y las hizo salir del museo, ¿no? Cuando el año anterior, en el año 2024, manifestantes pro-palestinos pues también fueron al museo, estuvieron frente al Guernica pues profiriendo sus proclamas y nadie les echó, ¿no? El vídeo de este ataque también lo pueden encontrar en la página del observatorio, ¿vale? Contra los testigos de Jehová lo mismo, pues presentamos 2 casos en el que se han destrozado los puestos portátiles de información y los expositores, uno en Barcelona y otro en Valencia. En cuanto a la tipología de escarnio a la religión, lo mismo, exceptuando el año 2020, que es un año atípico por el hecho de la pandemia, también observamos una línea ascendente en esta tipología de ataques, ¿no? ¿Qué es, con 67 casos? ¿Qué es escarnio a la religión? Pues, aunque en ocasiones pues, se puede presentar como ejercicios de libertad de expresión, ¿no? Yo expreso lo que quiero, pues muchas veces estos actos se convierten en manifestaciones de odio por motivos religiosos. ¿Y qué es lo que tiene como consecuencia? Pues que se normaliza el desprecio hacia la fe en determinados sectores de la opinión pública, ¿no? Bueno, tenemos registrados en el año 2024 36 casos contra católicos, 19 contra judíos y 6 contra cristianos en general.
Algunos de los casos que les presentamos del 2024, pues contra los cristianos, como pueden ver, las portadas de la revista Mongolia, en la que se mofan de Jesús, aparece un mono ataviado y vestido como si fuese el corazón, del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y en el otro, pues se puede ver, creo que pueden leer, ¿no? La frase que aparece, que es bastante ofensiva. Unas obras de arte, si podemos llamarlas de alguna forma, en una exposición que se hizo en Las Palmas de Gran Canaria con dinero público, en la que se presentan imágenes de monjas o de vírgenes y del Papa dentro de unos preservativos. En el 2024 también tenemos esta viñeta contra los sacerdotes en el periódico CTXT, en la que se ve a Jesús pues tratando de o profiriendo unas palabras no muy correctas contra los sacerdotes, ¿vale? Y tenemos a la presentadora de las campanadas de televisión, que en el 2025 volvió a mofarse del Sagrado Corazón de Jesús y lo volvió a representar, esta vez en vez de como la revista Mongolia con un mono, pues aquí pues con una vaca, parece ser, ¿no? Pero no solamente tenemos estos casos, por ejemplo, los políticos también realizan este tipo de ataques. Tenemos un tuit de Echenique en el que pedía deportar a sacerdotes y que también decía que es más posible o es más probable encontrar un sacerdote que cometa un delito de agresión sexual contra menores que un inmigrante que haya delinquido, ¿no? Creo que este viernes, ¿no, María? Tú vas al juicio, vas como testigo, ¿no? Testigo, sí, por el delito de odio. Sí, este viernes justo es el juicio por este caso y por delito de odio por este tuit de Echenique. Y eso, yo voy como testigo para comentar un poco de los informes que tenemos. Y además en el caso que habéis visto antes del incendio en un convento de Cuenca, esa fue la primera sentencia favorable, digamos, de internamiento por un caso de cristianofobia. Se dijo que tenía problemas psiquiátricos, pero la sentencia fue que lo había cometido y que tenía que ser sentenciado por ello. En cambio, en el juicio del sacristán de Algeciras, que yo fui simplemente a verlo porque, claro, estaba especialmente interesada en el tema, no fui ni como testigo ni nada, claro. En ese juicio se dijo que como el yihadista estaba loco, pues nada, que había matado a un sacristán y que había intentado matar a un sacerdote, pero que como estaba loco no pasaba nada. Entonces, a ver qué pasa este viernes también. Sí, además es que en el caso del sacristán tampoco, o sea, se ha quedado desprotegido, no le dan ningún tipo de indemnización, ¿no? por haber sufrido, a la familia que se queda un poco desprotegida, ¿no? Bueno, hemos tenido más casos, ¿no? Como el alcalde de Tardelcuen de Soria, que se montó en un coche imitando pues al coche del Papa y empezó a asperger con una escobilla del baño, ¿no? Que en ese caso, era en Tardelcuende, que es un municipio pequeño, pero el que lo hacía es el alcalde de Soria, no de ese municipio, que es el que se ha presentado por el PSOE a las elecciones de Castilla y León, Carlos Martínez. Con lo cual, al final vemos que eso, los políticos lo hacen así como, ay, me voy a reír un poco, pero es que, claro, luego esas cosas salen a la luz y son los líderes de los partidos los que lo hacen. Eso es. Bueno, otros dos casos que presentamos ahí, yo creo que se ve la foto y que no hace falta decir mucho, ¿no? Tenemos el cartel del Carnaval de Terrassa en Barcelona y luego tenemos una procesión, una santina queer del 8M en Asturias. También en el 2000, lo han repetido varios años este tipo de manifestaciones. En la primera no sé si pueden ver, no sé si se ve bien el dibujo, ¿no? Por no comentarlo, quiero decir. Por eso. Más casos de políticos. Tenemos aquí al secretario de organización de Podemos que se mofa de la
crucifixión de Jesucristo, ¿no? Y tenemos un cartel del Sindicato de Vivienda de Tetuán que, bueno, como pueden ver, aparece un rosario con una cruz en llamas y era un cartel que invitaba a una concentración frente a la clínica Dator, donde están los católicos pues rezando, ¿no? por todas las personas que van allí a abortar, ¿no? Y fue precisamente el Día de los Santos Inocentes. Más cosas, la chirigota vestida de Jesucristo y los apóstoles en la Última Cena en Murcia, que ha sido la chirigota ganadora, ¿no? Parece ser que desde las Olimpiadas de París está de moda hacer mofa a la Última Cena. Y luego tenemos ahí también el caso de unos carteles feministas contra Dios y católicos delante de una iglesia en Talavera de la Reina. Si ven el mensaje que aparece aquí, en estos pósters, es que si Dios es machista y antiaborto, pues quizá el diablo no sea tan malo. O el típico saquen los rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Que es el lema feminista que más se utiliza, ¿no? En estos casos. Contra judíos, pues como comentábamos antes, tenemos viñetas en El Mundo y en El País donde se vuelve otra vez a identificar la guerra con la religión judía, ¿no? En el primer caso tenemos a un judío ortodoxo que se le nota pues porque lleva el gorro y los rizos, aparte hay una Hanukkah y hay dos estrellas de David con armas. Esto además estaba firmado, o sea, el Mundo ilustró el artículo que se titulaba La hora de los espías en la guerra de Gaza y estaba firmado por la subdirectora del diario. Abajo vemos también una identificación de la guerra con Moisés, ¿no? con la religión, y por último pues eso, la estrella de David junto a una sí, con una granada debe ser, ¿no? Una granada, es una ilustración antisemita del País. Nos hemos encontrado también, pues miren, con un artista callejero disfrazado de demonio en el centro de Madrid, con una estrella de David y una pintada antisemita en el aeropuerto de Barajas, en un ascensor en el que se estaba asimilando a los judíos con los nazis. Pintadas de judíos asesinos en Guipúzcoa y el destrozo de tumbas del cementerio judío en Barcelona. Esto fue en el 2025. ¿Vale? También nos hemos encontrado, ¿verdad?, casas de personas que no tienen ningún tipo de relación con la política, ciudadanos normales que por ser judíos han sido señalizadas sus casas con la estrella de David, o también en Barcelona que hubo un grupo que sacó en internet pues una localización de todos los negocios judíos, o sea, donde había judíos, ¿vale? Que es lo que se decía, que esto se recuerda un poco al principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí tenemos otro caso que es contra musulmanes, unas pintadas contra el Islam en un colegio de Mallorca. Y luego llegamos a la última tipología, que es el laicismo beligerante, ¿no? Que es lo que es la nueva religión que nos quiere imponer el Estado, ¿no? Como no le gusta la religión católica y aparentemente ninguna, pues nos quiere imponer este otro nuevo tipo de religión, el laicismo beligerante, ¿no? Y esta categoría, pues, ¿qué incluye? Pues medidas institucionales o acciones sociales que bajo el pretexto de neutralidad del Estado, ¿qué es lo que quieren? Pues excluir o atacar activamente la presencia de la religión de la vida pública, ¿no? Vemos otra vez que parecía que había una tendencia a la baja, pero ha habido un repunte en el año 2024 con 94 casos y aquí se registran, bueno, la casuística es múltiple, ¿no? Pues ir contra la asignatura de religión, contra los símbolos religiosos, el tema de las inmatriculaciones, quitar las misas de programas festivos, intentar prohibir procesiones de Semana Santa. Por ejemplo, la cadena pública Televisión Española omitió referencias a Dios y a la oración en la traducción que hizo en la entrevista que le hicieron a la campeona olímpica de lanzamiento de peso, ¿no? Yemisi Ogunleye se llamaba, ¿no? O, bueno, YouTube también impidió la retransmisión del Rosario, ¿no?, de Ferraz, o, bueno, pues todo este tipo de situaciones y de circunstancias.
sabemos que el Gobierno quiere eliminar del Código Penal el artículo que protege los sentimientos religiosos y lo que alegan es que nos tenemos que alinear a Europa, ¿no? Entonces, el observatorio ha demostrado que esa afirmación es falsa, porque sacó un informe en el que se demuestra que 21 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Y es más, además Grecia, por ejemplo, también castiga la blasfemia, ¿no? Luego, una vez más, pues no nos están diciendo la verdad. Y toda la legislación al respecto está en este informe, que también está disponible en la página web del observatorio. El ministro de Justicia apoyó públicamente a la presentadora de las campanadas, a Lala Chus, y su mofa que hizo contra los cristianos, y además se reafirmó diciendo que eliminarán del Código Penal el artículo que protege los sentimientos religiosos, ¿no? Y nos encontramos con la circunstancia también de que, por ejemplo, Paje quiere eliminar la Navidad y la Semana Santa del calendario escolar y rebautizarlas como descansos de trimestre. Es decir, también pues ir no solamente en contra de la religión, sino de la tradición cultural típica de nuestro país y de nuestras raíces cristianas. Y por último, les presentamos un vídeo de una de nuestras compañeras, porque la Fundación Pluralismo y Convivencia lanzó una pregunta en su barómetro que creemos que se hizo incorrectamente, pero de una manera deliberada, ¿vale? Si ponemos el vídeo. ¿Sabías que el gobierno de España está tratando de imponer una religión oficial del Estado? Se trata del laicismo beligerante. Esto lo hemos podido ver en la pregunta que ha lanzado en su último barómetro la Fundación Pluralismo y Convivencia, que depende del gobierno. Han preguntado lo siguiente: ¿qué significa que el Estado español sea laico? Es una pregunta engañosa, es una pregunta trampa. El Estado español no es un Estado laico, es un Estado aconfesional. Y no es lo mismo, porque un Estado laico expulsa la religión del espacio público, mientras un Estado aconfesional, aunque no tiene religión de Estado, valora el hecho religioso y tiene relaciones con las religiones porque considera que tienen relevancia social. Pero lo que quieren es invisibilizar la fe de la mayoría de los españoles, en este caso la religión católica. Es una estrategia laicista. Esto lo hemos podido ver en el fracasado funeral laico por las víctimas de Alamuz, y también en el calendario y en las redes sociales de la Fundación Pluralismo y Convivencia, donde mencionan todas las fiestas religiosas, excepto, qué casualidad, las católicas. Si estás de acuerdo en que la libertad religiosa debe ser respetada, te pido que difundas este vídeo, digas basta a la manipulación y denuncies la estrategia laicista del gobierno. Que además decías que estamos al lado de su calle, y es justamente por sus familiares. Su tío abuelo y su abuelo están enterrados en Paracuellos, además. Y bueno, os vamos a comentar también... A ver, ahora no va para adelante. A ver, coja. Mira esto. Vale. Ya, pero ahora lo tengo que volver a poner en presentación. Vale. Un informe que realizamos sobre la discriminación a sacerdotes. Bueno, muchos nos decían que recibían insultos por la calle. Justo este fin de semana se ha hecho viral un vídeo, no sé si le han visto, de un sacerdote muy joven, además, en Málaga, que bueno, estaba acompañando a su padre enfermo en el hospital, y bueno, pues iba normalmente, pues eso, para estar con su padre en chándal y tal. Y justo el día de San José, que era el día del padre, fue a acompañar a su padre vestido de alzacuellos porque luego iba a celebrar misa, y una enfermera se puso a insultarle, a gritarle, etcétera. Además, bueno, casi le echaron de allí la seguridad que había en el hospital, etcétera. Y él está seguro que era por llevar alzacuellos, porque en otro momento no había ningún problema. Entonces, bueno, como este, nos llegaban muchos casos que además no se denunciaban,
Y por ello entrevistamos a 117 sacerdotes de toda España y bueno, esto es lo que nos contestaron. 12% se les han negado servicios u oportunidades o han sufrido un trato menos favorable en el ámbito público o privado por ser sacerdotes. El 5% ha sido agredido físicamente o asaltado. El 9% le han amenazado alguna vez o han sido víctima de extorsión o coacción. Uno, por ejemplo, nos dijo que le habían amenazado de muerte y bueno, lo denunció y el perpetrador recibió condena. El 58% ha sido alguna vez objeto de estereotipos o generalizaciones negativas o ha sufrido intolerancia o prejuicios por parte de otras personas sobre su fe, el sacerdocio o los sacerdotes o la comunidad católica. Y el 32% ha sido alguna vez objeto de incitación al odio o al acoso. También el 67% les han insultado o ridiculizado o han sido víctimas de bromas, comentarios inapropiados, irrespetuosos u ofensivos. Entonces, en esa pregunta les preguntábamos qué exactamente ha pasado. Pues nos han llegado a decir desde insultos por la calle en redes sociales como pedófilo o cuervo por ir de negro, escupitajos o bucheos en la calle, pinturas con insultos contra ellos en la parroquia como pederasta, amenazas por parte del alcalde o de los políticos. A uno le llegaron a poner en redes sociales dónde estaba su casa para que la gente le acosara. Otro nos cuenta que un individuo con el que se cruzó en un paso de peatones le dijo: ¿a que te gustan los niños? Entonces, al final es generalizar y meter en el mismo saco a todo el mundo. Otro comentaba que en medio de una comida popular fue insultado y amenazado. Otro decía: un chaval que yo no conocía me ha llamado pederasta en el pueblo donde yo soy párroco. Lo ha hecho a gritos en medio de la plaza. El chaval tenía unos 13 años, con lo cual vemos que el odio comienza desde muy jóvenes. Otro decía: echaron por la calle panfletos en los que salía mi foto poniendo sinvergüenza. Todo ello porque durante la pandemia atendía a un monasterio de monjas muy mayores y me vacunaron al estar dentro de la plantilla del personal. Otro nos contaba que al ir a votar con muletas, uno de los que representaba un partido me dio como un empujón. Otro decía que había recibido agresiones e insultos cuando compraba en un kiosco y que nadie de los que pasaba por la calle le defendió. Otro comentaba que en una boda en Gerona le dijeron: guardad los niños, que viene el cura. También decía uno que en un supermercado un cajero se puso a hablar en tono burlesco: mira el curito, con la iglesia nos hemos topado. Otro decía que, bueno, además de ser sacerdote, estudiaba una carrera civil en una universidad pública y la profesora se metía abiertamente con él por ir vestido de sacerdote. Otro comentaba que en un encuentro con la concejala del distrito dijo que saludaba a los enemigos del pueblo. También, bueno, el 20% han padecido actos vandálicos o daños materiales. Estas fotos no son del informe de sacerdotes en concreto, pero sí son casos que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años, pues como pintarle el coche Muerte al fariseo a un sacerdote en Galicia, o a un sacerdote que, bueno, está muy comprometido con la causa Provida en Barcelona. Las juventudes de la CUP, que se llaman Arran, pues le pusieron en la parroquia esto: te tenemos en el punto de mira, Pablo, abortaremos. Y firmado Arran con el símbolo comunista, es decir, que no se esconden, se sabe quiénes son. Y a otro, bueno, pues le pusieron en la puerta de una parroquia pederastas muertos. También nos han contado que han marcado con rayas en forma de cruz el coche de un sacerdote. A otro le pusieron un explosivo casero en la puerta de su casa, que ya no son así poca cosa. Y bueno, otros ataques a sus coches o a sus casas. También el 48% ha sido su parroquia o un bien eclesiástico que gestiona o al que está vinculado o vandalizado. Pues desde pintadas en la parroquia, por ejemplo, el mismo sacerdote nos reporta todas estas pintadas en una parroquia: vagos, la iglesia que mejor ilumina la que arde, sacad vuestro rosario de nuestros ovarios, la cruz invertida, el 666. Otro decía que han lanzado petardos improperios dentro de la iglesia mientras celebramos la Eucaristía y han pintado Alá en la fachada de la iglesia, han saboteado algunos aparatos de aire acondicionado, han agujereado el muro del complejo parroquial. Otro decía que, bueno, se negó a celebrar Halloween, que debe ser que es obligatorio, y entonces la gente del pueblo pues pensó en pintarle la casa y le estampó huevos contra su casa, muy normal todo. También, bueno, que han dado con extintores a manchar la parroquia, han pintado dianas en una iglesia, han roto la vidriera de la parroquia, como vimos en una foto anteriormente. Y, bueno, el 19% en su parroquia donde desarrolla su actividad sacerdotal ha habido algún acto sacrílego o de profanación. Muchos sí que lo han denunciado. Por ejemplo, uno decía que quemaron la puerta de la iglesia y se llevaron el sagrario.
y el 39% se ha sentido personalmente denigrado cuando se asocia al clero católico en su conjunto con la pederastia o se les lanzan sospechas generales sobre el conjunto de sacerdotes católicos. El 90% cree que en los medios de comunicación existen prejuicios contra los sacerdotes y obispos católicos y se utiliza el problema de los abusos sexuales con fines de descrédito y denigración a la Iglesia. Y nos contaban algunos casos. Por ejemplo, uno que el padre de una niña de catequesis le dijo que si seguían saliendo casos de pederastia en la televisión, retiraría a la niña de catequesis, como si él fuera el responsable de todos los actos de pederastia. Uno dice, muy acertadamente, todos tenemos miserias, pero en este caso considero que es una manera de ensuciar la labor pastoral de muchísimos sacerdotes que cada día luchan por ser fieles. Y lo vemos seguro cada uno día a día. Otro comenta que una vez paseando con su sobrino le dijeron que tuviese cuidado con los curas. Es decir, ya afecta también a la familia de los sacerdotes. Otro nos comentaba que bueno, él había sido profesor de infantil antes de ser sacerdote y que cuando lo comentaba en algunas conversaciones, pues ya salía de que tenía que ser pederasta seguro porque si era profesor de niños y sacerdote, pues ya está. Y a otro le dijeron en una ocasión que no quería que se produjeran abortos para tener más niños de los que poder abusar. Y el 15% alguna vez ha sido excluido de eventos sociales, mediáticos, por ejemplo, un debate o una reunión ciudadana o profesionales a causa de su fe o su condición de sacerdote. Y esto lo vemos con los sacerdotes, pero bueno, ha pasado también con laicos. Hace 2 años, yo creo que fuimos a dar una conferencia como esta a un convento de religiosas que tenían una convivencia de niñas que habían ido a su colegio, pues eran niñas o que estaban en su colegio o que ya lo habían dejado desde cuarto de la ESO, yo creo, hasta primeros años de carrera. Habría, no sé, unas 50 niñas o algo así. Y entonces la religiosa que nos presentó dijo, ¿cuántas de vosotras habéis sufrido pues mofas o un ataque por ser católicas? Esto, niñas de un colegio católico, ¿eh? Todas levantaron la mano. Y le preguntó a la religiosa, ¿y cuántas de vosotras habéis hecho algo cuando os ha pasado a vosotras o le ha pasado a una compañera? Solo dejaron la mano levantada 2. Con lo cual es como que vemos que parece que es algo normal, que sí, vale, hay que poner la otra mejilla, pero claro, esto hay que denunciarlo, porque si no se denuncia parece que no ha pasado y no... Es que se banaliza y que sobre todo al no denunciar no sabemos lo que realmente está pasando, ¿no? Porque se dice, buah, sí, total, bueno, no es nada, buah, pues venga, vamos a mirar para otro lado. Y al final estamos viendo que el tono se está endureciendo, que las agresiones son cada vez más fuertes, que cada vez hay más ataques, pero la sociedad no está siendo consciente, ¿no? Y bueno, siempre hacemos como en el informe una serie de peticiones a los políticos. En el informe están divididos a nivel nacional, autonómico y local, porque todos tenemos que proteger la libertad religiosa. Entonces, a nivel nacional lo que pedimos es que se protejan los símbolos religiosos y se tomen medidas para proteger los templos y otros lugares de culto. Como decía Ana antes, muchos sacerdotes, también muchos pastores, y bueno, en la sinagoga lo estamos viendo, están teniendo que poner cámaras o seguridad privada para proteger los lugares. En la parroquia a la que yo voy ocurrió que bueno, la atacaron varias veces y entonces tuvieron que poner cámaras. Las sinagogas directamente no están ni siquiera señalizadas y además cada vez que hay un evento tiene que haber seguridad personal, no solamente de policías, que muchas veces tienen que llevar perros para revisar todos los alrededores, sino también, imagínense, se han tenido que trasladar muchas veces las comunidades o donde tenían la sinagoga para que no les ocurriera nada, ¿no? O sea, y bueno, otra de las peticiones que hacemos es que se respete el derecho a rezar cuando y donde uno quiera, sea también delante de un centro que practica abortos o en las proximidades de la sede de un partido político, porque al final, bueno, el derecho a la libertad religiosa es eso, que puedo ir sin molestar a las otras personas, por supuesto, rezar en mi casa, en el transporte público, en la iglesia o si con las medidas pertinentes, pues en la calle, como veremos ahora en las procesiones. Luego que se mantenga en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos para prevenir la intolerancia y el odio contra los creyentes de cualquier confesión. También que se garantice el cumplimiento efectivo de los tratados firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas, sobre todo en lo relativo a la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Lo hemos visto esta semana,
Sumar ha presentado un proyecto de ley en la Comisión de Educación del Congreso para pedir que se elimine directamente la asignatura de religión y que pase a ser una actividad extraescolar de todas las religiones. Sabemos el problema que puede derivar de ello, de que, bueno, ya además del derecho de los padres, de que haya un analfabetismo religioso mayor del que hay, que ya es bastante. También que se erradique cualquier expresión de odio antirreligioso y de laicismo beligerante de las instituciones públicas y los órganos de representación de los ciudadanos, ya que los creyentes no son ciudadanos de segunda, y que los medios de comunicación de titularidad pública respeten todas las confesiones religiosas y eliminen de su programación las menciones y actuaciones ofensivas hacia las creencias de los creyentes, porque al final lo vemos en los medios de comunicación privados, pero también en los públicos, que lo pagamos todos. Y bueno, ha habido, en cuanto a la libertad religiosa, un paso importante, que es que el Parlamento Europeo ha incluido por primera vez la cristianofobia en una resolución. Creemos que es un paso súper importante. Ahora, el siguiente paso, y es lo que estamos pidiendo a nivel europeo, a von der Leyen, es que se cree un relator especial de los casos de cristianofobia y que, bueno, si a nivel europeo ya lo reconocen, por fin, que en España también el Ministerio del Interior en sus informes reconozca los casos de cristianofobia, porque como decía antes, los informes de delitos de odio del Ministerio del Interior están separados, los casos de islamofobia, los de antisemitismo y luego contra creencias en general, así. Y contra creencias en general sabemos que la mayoría son contra cristianos, porque lo vemos en los informes, pues ya que lo nombren, porque bueno, en todas las reuniones que hemos ido nunca el ministro ha nombrado la cristianofobia, cuando vemos que es un hecho. Y además es que el Ministerio del Interior, cuando tiene que enviar los casos a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la OCDE, que bueno, mandan los casos la sociedad civil, como asociaciones como la nuestra, y los gobiernos. La mayoría de los gobiernos lo manda desglosado, pero España, Francia y algún país más lo manda así en genérico. Desglosa antisemitismo, desglosa islamofobia y no desglosa cristianofobia. Y bueno, pues por nuestra parte nada más, muchas gracias. Ahí está eso, nuestra página web, nuestras redes sociales. También tenemos unos folletos que se me ha olvidado sacar, pero bueno, si alguien quiere, ahora lo damos. Comentarles que todo este informe, incluso el de sacerdotes, se lo entregamos personalmente a la secretaria de Estado de Seguridad. Tuvimos una reunión con ella para que fuera consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, no sé si tienen preguntas.